Recording in progress. Muy bien, entonces continuamos con la revisión de este documento sobre los ferrocarriles, sobre la transformación de, digamos, de alguna manera, la razón social de la empresa de ferrocarriles del Perú. Hemos visto cómo esta empresa pública pasa a otro régimen en los años 80 y se considera una serie de detalles para su funcionamiento, ¿no?, que hemos revisado ayer. Nos quedamos ayer en las disposiciones transitorias, o sea que ya estamos terminando de leer el documento, ¿no? En el artículo 25, profesor, ahí nos quedamos. En la 25. Sí. Que es título 524, ¿no? Sí. En ¿no? Disposiciones transitorias, primera, segunda, tercera, la cuarta, ¿no? Que no me acuerdo si las revisamos. A ver, pero vamos a verlo de todas maneras. El actual directorio, no las revisamos. Ajá, no las revisamos. Ya, gracias. Entonces, la primera disposición transitoria tiene relación con el directorio de la FER, que continúe en sus funciones, ¿no? De repente, para aliviar el tránsito, no hay que suprimirla todavía, hay que continuar en ello hasta la designación del nuevo directorio. La segunda es para la transformación que ordena la disposición preliminar, esa transformación de régimen público a un régimen especial, ¿no? Se observan las siguientes normas y detalla a continuación, me parece que son estas tres, ¿no? Sobre el actual directorio le da un plazo de 30 días. El proyecto de estatuto social de la empresa. El estatuto social es la segunda norma. Es aprobado por esta única vez mediante decreto supremo. Claro, para que camine esto, ¿no? El estatuto social aprobado en la forma establecida en el medio anterior se inscribe sin más trámites en el registro mercantil de sociedades, ¿no?, correspondiente. El capital pagado inicial de la empresa transformada se determina al 31 de diciembre del 80. La tercera disposición transitoria. Para la transformación a que se refiere la disposición preliminar de esta ley y la anterior disposición transitoria, no son de aplicación los artículos 299 y siguientes de la Ley de Sociedades Mercantiles. ¿De qué tratará? En tanto sea cumplimiento la cuarta a lo dispuesto en la segunda disposición transitoria, la empresa está sujeta al régimen presupuestal de las empresas públicas y a las normas internas establecidas en su estatuto aprobado mediante decreto supremo número tal del 5 de junio de 1974. ¿No? O sea, antes. Hasta que se dé en cumplimiento a lo dispuesto, se va a seguir sujeta al régimen anterior, hasta que se regularice el trámite.
Quinta, la inscripción del estatuto de ENAFER en el registro mercantil origina el nacimiento de la persona jurídica de derecho privado, a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Es decir, en tanto esta empresa ENAFER se inscriba en registros públicos, en el registro mercantil, ya tiene otra figura, ¿no? Otra figura jurídica, y es una persona jurídica de derecho privado, dice, ¿no? Ya pasa del ámbito meramente estatal. A partir de la inscripción se deroga el decreto supremo del año 74. Sexta, lo dispuesto en el artículo 119 de esta ley no modifica las exoneraciones establecidas a la fecha de su promulgación. El estatuto que se apruebe en aplicación del inciso B de la segunda disposición transitoria enumera y reconoce los casos de exoneración total o parcial vigente en la actualidad. Esto para ir terminando. Disposiciones transitorias en tanto la empresa está sufriendo ese tránsito, como ese nombre lo indica, ¿no? De empresa netamente pública a un régimen privado. A ver qué nos dicen las disposiciones finales. La primera es que queda derogado el decreto ley número 19538. Igualmente quedan derogadas o modificadas, en su caso, las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley. El presente decreto legislativo entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. ¿Lógico? Hasta ahí. Por tanto, dice, ¿quién? El presidente, me parece. Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 29 días del mes de mayo de 1981. Fernando Belaúnde Terry, presidente constitucional de la República. Fernando Chávez Belaúnde, ministro de Transportes y Comunicación. Con esto acaba la ley. Entonces surgen una serie de preguntas, ya desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la crítica diplomática, ¿no? No en términos legales, porque eso no nos compete, pero sí desde el ámbito de la crítica diplomática. Este documento extenso hay que desmenuzarlo. Empezamos por identificar primero, en realidad podemos empezar de cualquier punto. Si quieren ustedes, ¿cuál es la idea central de este documento? Podemos partir de ahí, si gustan. Pero, de acuerdo a cómo hemos venido desarrollando el curso, yo creo que para mejor orden tendríamos que ver quién es el autor, quién es el autor de este hecho jurídico, de este acto jurídico puesto por escrito. Es decir, la intitulación está a cargo de, como dijimos ayer, el presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, que dice acá, presidente constitucional de la República. En el primer párrafo, en la primera línea, nos dice el presidente, bueno, la primera línea, nos dice, el presidente de la República ha dicho lo siguiente. Eso es lo que quiere decir.
Entonces, el autor es el presidente. Tiene la capacidad de generar un documento de esta naturaleza que conlleva, que tiene un componente jurídico definitivamente, ¿no? Ahí hay derechos y obligaciones en este documento. Entonces, el autor es el Fernando Barón de Terry, presidente constitucional de la República. ¿Quién es el destinatario? Pregunto, lanzo al aire la pregunta. ¿A quién está dirigido el documento? Al pueblo, la ciudadanía. En último, así es, al final dice, ¿no? Publíquese y comuníquese y dése cuenta al Congreso, pero con el objetivo de comunicárselo a la nación, ¿cierto? A la nación peruana. Ya. Entonces, ¿qué tipo de titulación es y qué tipo de dirección es? En estos análisis hay que apoyarnos en las notas, en los escritos, en los apuntes que estamos realizando, en el PowerPoint que les he compartido. Ustedes saben, hay el autor, la intitulación puede ser de una sola persona, puede ser de un colectivo también, en este caso es de una sola persona. Es simple. Ahora, ¿es de qué carácter? ¿Es restringido? ¿Es de carácter eh, eh, de muestra del poder del gobernante, de la autoridad? No, simplemente está mencionando que es el presidente de la República, presidente constitucional, además. Entonces, de alguna manera podemos decir que es una titulación reducida, sería si solamente dijese el señor presidente o el presidente de la República. Pero al final agrega que es presidente constitucional de la República. Y podríamos considerar que es una intitulación reducida, porque no es de humildad, no es de poder, pues. Entonces concluimos que es una intitulación reducida. Y el destinatario, la dirección, es implícita, porque no está poniendo de manifiesto directamente a quién va dirigido, ¿no? Sino que entre líneas se deduce que está dirigido a la nación peruana. En ese sentido, también es colectivo, porque es una colectividad mayor. A ver, entonces, no hay más elementos, ¿no? No hay más elementos que podamos identificar. Luego, directamente, ya pasa a la exposición. Por cuanto este término nos indica que viene uno considerando del presidente. Su primer considerando es que él, en virtud a
disposición, un artículo de la Constitución promulgada en 1980, él tiene el poder, o sea, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de modificar una legislación anterior, la legislación expedida a partir del 3 de octubre de 1968, que es cuando se produce el golpe militar y precisamente derrocan a este mismo presidente en su primer gobierno, a Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Una junta militar de gobierno se establece en el Perú y pues gobierna más de 10 años, ¿no? Entonces, esa junta de gobierno emite una serie para conducir el país, una serie de legislación, pero en el año 80, cuando el Perú 79-80 se forma la Asamblea Constitucional, la Asamblea Constituyente, que da paso luego a unas nuevas elecciones, que las gana este presidente Fernando Belaúnde en su segundo periodo gobierno. Entonces, esa constitución le permite, entre otras cosas, modificar la ley anterior. Entonces, echando uso de eso, en la exposición el presidente lo está diciendo, además con el voto aprobatorio de su consejo, da el siguiente decreto, el que tiene que ver con la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Entonces, desarrolla una serie de pautas. Ahora sí viene la pregunta. ¿Cuál es la idea central de este documento? Hay una, según parece, las disposiciones tomadas durante el gobierno militar del 68 en adelante, hacia el 80, 79, 80, no fueron las más logradas en todos los aspectos, o mejor dicho, en algunos aspectos, no pocos, fueron bastante mal implementadas. Probablemente hayan tenido las mejores intenciones, pero el camino al infierno dicen que está poblado de buenas intenciones. No sabieron implementar en ese sentido de manera adecuada una reforma educativa, una reforma agraria, una reforma a todo nivel. Los intentos, bueno, hubieron algunos esfuerzos, pero parece que no fueron los mejores. Entonces, en este ámbito de los ferrocarriles, tampoco caminaba bien. Entonces, los sucesivos gobiernos lo que hicieron es, bueno, lo que sucede siempre. Tiran barro al gobierno anterior y tratan de replantear todo. Pero en este caso parece que efectivamente sí no lo habían hecho tan bien los militares y entonces trataron de remediar. Y a veces también el remedio no fue el mejor, ¿no? En el caso de los ferrocarriles del Perú, que ya venían trabajando pues, desde fines del siglo XIX, se montó una red ferroviaria que cada vez se fue ampliando más. Entonces, parece que no llegó a su desarrollo completo, pleno. Y esta ley lo que pretende, según parece, es modernizar ese aspecto. Entonces, el espíritu de esta norma sería la modernización de la organización
y administración de los ferrocarriles, de la empresa ferrocarrilera en el Perú, trasladándola desde el ámbito meramente público hacia un régimen mixto, si se quiere, ¿no? Un régimen privado. Entonces, ese es el espíritu de la norma esta, ¿no? De la ley de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Pero para un mejor funcionamiento, o mejor, para implementar de manera adecuada esa norma, esa gran idea central, se tiene que echar mano de una serie de cláusulas, como hemos estado revisando ayer y estamos concluyendo hoy, ¿no? Entonces, en su disposición preliminar dice, transfórmese la empresa pública en AFER en una empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen legal de las personas jurídicas de derecho privado, ¿no? Y organizada como una sociedad mercantil. Entonces, porque el gobierno, el Poder Ejecutivo cree que esa es la fórmula más adecuada para reflotar la empresa de ferrocarriles en el Perú, la empresa nacional de ferrocarriles. Y entonces, en virtud de eso, es que se deciden una serie de, se toman una serie de decisiones. Entonces nos explica cuál va a ser su denominación, objeto, duración y domicilio, ¿no? Bueno, eso es el lineamiento general. Pero te dice pasito a paso cómo se debe hacer. Del capital con el que va a contar. Entonces, estas ya van siendo cláusulas. ¿De qué tipo son estas cláusulas? Ese es el punto. ¿Cuáles son las principales cláusulas que mencioné que iban a aparecer? Hasta el momento estoy viendo que son cláusulas de tipo preceptivo, porque están ordenando, aunque no lo dice abiertamente, no lo dicen abiertamente, pero el presidente está disponiendo pautas para la mejor, claro, asesorado por su Consejo de Ministros, por el ministro del ramo y algún especialista seguro. Está tomando decisiones en relación a la mejor implementación de esa transformación de la empresa de ferrocarriles del ámbito estatal al ámbito de régimen privado, ¿no? Entonces, el capital está determinando cuál va a ser el capital, cómo se va a mover este capital, cómo se obtiene. Luego, también está disponiendo de su organización y administración. ¿Quién va a dirigir esto? ¿Cómo se va a administrar? ¿Cuál va a ser el organigrama que maneja este monstruo de empresa? Y da una serie de detalles al respecto. Del directorio, de los representantes, de los, ¿no? De gerentes, representantes de los trabajadores, también de su régimen tributario, económico. Entonces, está tratando de ocuparse de todos los aspectos de que funciona una empresa. De un restaurante, de un chifa. Si tú quieres poner un restaurante, tienes que considerar todo esto. Claro, pero este es a nivel macro.
a nivel país. Entonces, los considerandos son mayores. Luego, ¿qué más? ¿Qué otras cosas más? Derechos sobre los empleados, en relación a las disposiciones complementarias que lo vimos ayer, ¿no? Sobre los servidores, las disposiciones transitorias que acabamos de ver, para ir preparando el mejor escenario de desarrollo, de desenvolvimiento de esta empresa de ferrocarril. El actual directorio debe estar vigente todavía hasta nuevas elecciones, lo mismo el estatuto, el capital. No son de aplicación. Aquí, por ejemplo, en este párrafo tercera, para la transformación a que se refiere la disposición preliminar de esta ley y la anterior disposición transitoria, no son de aplicación los artículos 299 y siguientes de la Ley de Sociedades Mercantiles. Independientemente de saber qué dice ese artículo de la Ley de Sociedades Mercantiles, aquí me están diciendo que no son de aplicación. O sea, me estoy reservando ese derecho, ¿no? Entonces, esa puede ser una cláusula reservativa. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado al leer el documento. ¿Qué más dice? En tanto, se da cumplimiento a lo dispuesto en la segunda disposición transitoria, la empresa está sujeta al régimen presupuestal de las empresas públicas y las normas. Esto sigue siendo otra cláusula preceptiva. Está determinando que, en este caso, sigue sujeta a presupuestos de las empresas públicas. La quinta, la inscripción del estatuto en el registro mercantil origina el nacimiento de la persona jurídica de derecho privado a que se refiere el artículo. A partir de tal inscripción, se deroga el decreto supremo número 011/74. Entonces, este es otro tipo de cláusulas, ¿no? Que hemos visto, las cláusulas derogativas, porque está derogando otra ley que anterior a esta. En la sexta dice, lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley no modifica las exoneraciones establecidas a la fecha de su promulgación. El estatuto que se apruebe en aplicación del inciso B de la segunda disposición transitoria enumera y reconoce los casos de exoneración total o parcial vigente en la actualidad. Esto me parece una cláusula reservativa. Y en las disposiciones finales, cuando leímos, queda otra cláusula derogativa. Queda derogado el decreto ley 19538. Igualmente quedan derogados o modificadas, en su caso, las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley, ¿no? En este párrafo está protegiendo esta idea central de la transformación de una empresa pública a un régimen privado. Entonces, esta cláusula es derogativa.
El presente decreto legislativo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Por tanto, el mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso. Esta es una cláusula que tiene que ver con la corroboración, porque si esto no se realiza, la publicación, el cumplimiento y dando cuenta al Congreso, esto queda en borrador. No terminaría el círculo de elaboración del documento, de la ley, de la norma, del documento diplomático. Entonces, estas son las finales, las cláusulas corroborativas. Y el protocolo final empieza aquí, con la que hemos empezado a ver, ¿no? La data tópica, que dice dada en casa de gobierno en Lima. O sea, esta es una data tópica que considera el lugar incluso donde se ha firmado, ¿no? En la casa de gobierno, en Lima, porque si no simplemente diría en Lima, a tantos días, ¿no? Pero acá dice en la casa de gobierno, en Lima. Y a continuación viene la data cronológica o la data crónica, a los 29 días del mes de mayo de 1981. Y vienen luego las validaciones. La primera es la firma del presidente. Y la segunda, no hace las veces de secretario, ¿eh? Sino de, más que testigo, de confirmante, porque su papel como ministro de Transportes y Comunicaciones lo hace competente, no es un simple testigo. Él está ahí como especialista. Entonces es un confirmante. Ahora, este tipo de documentos tan extensos no vamos a trabajar. Lo que buscamos en este curso es que ustedes identifiquen las partes. Este es un ejemplo extremo donde aparecen los componentes y una serie de cláusulas en un documento moderno. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, no hay invocación, no hay proemio, no hay saludo, no hay notificación. En fin, hay ausencia de varios elementos, ¿no? Pero por otro lado aparecen las cláusulas que hemos estado conversando, una variedad de cláusulas. Entonces, no se preocupen, amigos, los documentos que vamos a trabajar no van a ser tan amplios. Va a haber algunos un poco más complejos, quizás por el lenguaje, pero no por la extensión. Ya. Entonces, ¿sobre esto tienen alguna pregunta? Me gustaría ver otros ejemplos. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir, por favor, sobre la cláusula corroborativa? ¿Dónde en Las qué parte? corroboraciones vienen al final del curso, al final del documento. Las corroboraciones lo que pretenden, lo que buscan es dar por señalar que todas las condiciones se han cumplido para generar el documento, ¿no? Dado en, firmado por tal, lo hice en nombre de. Aquí la corroboración es breve, dice, mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso. Lo dice el mismo presidente. Pero las corroboraciones son esas.
cuando el escribano, el notario, en este caso el presidente, dice que se está cumpliendo todo lo necesario para que se genere este documento. Es así de sencillo, así de sencillo. Quisiera, no ver otros ejemplos. Eh, ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde estamos? Porque aquí están las sanciones y corroboraciones, lo que vimos, ¿no? Que garantizan el cumplimiento de la acción de formalidades. A continuación viene la serie de cláusulas que hemos revisado. Esto lo tienen, esto lo tienen. Sí, profesor. Sí, pero ¿Y el actio y la conscripción, en qué parte de ese documento se encuentra? eh, eh, el ¿O no? accio y conscripcio como tal, como, como, como puntos, no los vas a encontrar, porque el accio es la acción. Claro, La acción, ¿cuál sería la acción jurídica de esto? La transformación de empresa pública a privada. en régimen privado, ¿no? Y la conscripción es esa idea que tiene el presidente. Podemos hipotetizar de cómo se le ocurrió al presidente, porque vio el caos en el que estaba sumergida la empresa nacional de ferrocarriles, porque el ministro del ramo le dijo, oiga, hay que hacer algo con esto porque se está cayendo a pedazos, porque los funcionarios de la empresa de ferrocarril elevaron una solicitud. Entonces, el rogatario, en este caso, el que solicita esta ley o algo que modifique la situación, pueden venir de ese lado, de diversos ámbitos, ¿no? Pero la conscripción, que es poner por escrito esa ley, la conscripción es materializar en blanco y negro sobre un papel lo que al presidente se, se le generó, se le ocurrió implementar. Seguro lo hizo su secretario, seguro, seguro. Lo redactó y lo firmó él y el ministro. No aparece acá el secretario. Dijimos que en el ámbito público, notarios, secretarios, no aparece. O no es de necesaria presencia. Sí en el ámbito privado. En los documentos privados sí hay un notario que da fe de eso. Aquí da fe el presidente y el ministro. Suficiente con esa firma. Entonces, acción es eso, la acción jurídica, en este caso la transformación del régimen de los ferrocarriles, de la empresa de ferrocarril. Y la conscripción es ponerlo por escrito, a partir de un ruego, de una súplica, de un petitorio. Eso es. Ya, profesor, me quedó más claro. Gracias. No, usted por la pregunta. Ahora, uy, ¿qué hice? Entonces, vamos a ver.
¿Dónde tenemos esto? Lo traje en el USB. No van a faltar oportunidades de... Caramba. Parece que no traje. No traje la carpeta. Bueno, entonces, ahí, prometo que la próxima semana les voy a ir pasando más de estas, de este tipo de documentos para ir identificando los elementos. Les pido disculpas, no lo grabé, caray. No lo grabé en este video. Entonces, continuamos para rematar ya las partes del protocolo final. Eh, que ¿Qué tipo de elementos cronológicos están conformando el documento diplomático? Como les decía ayer, está conformado por data y fecha, que son expresiones de tiempo y del lugar, ¿no?, en el que el documento se ha expedido, en el que el documento ha hecho. La data viene del verbo latino dare, de dar, y su participio es datum, que significa otorgar, dar. Y fecha viene de facere, como dijimos ayer también, y su participio es factum, hacer. Estos aspectos que parecen un lugar común, ¿no? Parece elementos que sí nos indican dónde se hizo y cuándo, pero nada más, tienen una importancia de primer nivel, ¿no? Jurídicamente se tienen como algo indispensable. Está presente en todos los documentos, ¿no?
después de la disposición, es la que menos falta. Siempre está presente, pero nos sitúa en el espacio, en el tiempo histórico. Desde el punto de vista histórico, es el elemento más valioso, ¿no? Todos los demás datos giran en torno a él. Y diplomáticamente, por la relación que guarda con la acción jurídica y por la conscripción, por la escritura, de acuerdo a la expresión, a cómo se expresa la fecha, a la data tópica y la data cronológica, podemos también hacer coincidir si lo que se ha escrito guarda relación. No es lo mismo fechar un documento en el siglo XII que en el siglo XVIII y que en el siglo XX. Hay fórmulas que se utilizan en las diversas épocas. Entonces, eso también nos da no solamente la fecha, sino los topónimos. Hay ciudades que han cambiado el nombre y hoy se llaman Tumbes, cuando en el 16 se llamaba la Nueva Valencia de la Mar del Sur. Y así como es, existen varios casos, ¿no? Las fiestas religiosas. A veces no se menciona el número, el día, ¿no? No se dice 2 de febrero, sino simplemente en el día de la fiesta de la purificación. Entonces, eche usted a buscar cuándo se celebra la purificación de María, que es el mismo día de la Candelaria, 2 de febrero. Entonces, no es tan simple como parece. Nos brinda una información valiosa desde el punto de vista histórico, para la diplomática, jurídicamente, ¿no? Y a veces no aparecen, ¿no? Sobre todo en los documentos privados, pero muy rara vez, ¿no? Esto hace que pierda su valor y fuerza, mucho. Usualmente está en el protocolo final. Antes de las suscripciones, como hemos leído en el documento, como hemos leído en la ley de Fernando de la U. Usualmente aparece ahí, en el protocolo final, antes de las firmas, de las suscripciones. Pero también al inicio de los documentos. No es raro que aparezcan al inicio de los documentos. Entonces, ese elemento del protocolo final está apareciendo en el protocolo inicial. Esas cosas tenemos que ir explicando. Y ustedes ven ahí la fórmula que utilizan, ¿no? Básicamente son estas. En la ciudad de San Miguel, Piura, a 24 días del mes de junio de 1710 años, ¿no? Pero también puedo decir en la ciudad de San Miguel, en el día y fiesta de ¿cómo se llama? De los Juanes. Juan, pero le dicen, bueno, el precursor. En el día y fiesta del precursor. ¿Qué precursor está? A ver, Tupac Amaru, Cela, los precursores de independencia. No. El precursor de Cristo, Juan el Bautista, y su fiesta es el 24 de junio. O dado en el nombre de la ciudad a tantos días. Es lo más frecuente.
lo que va en líneas punteadas, el relleno es el que varía, ¿no? De acuerdo, como les dije, de acuerdo a la época, de acuerdo al año. No es lo mismo en el 16 que en el 19. No es lo mismo que el 18 en Francia que en Hispanoamérica, ¿no? Pues son el 18 en la época de la Revolución, el periodo de la Revolución Francesa, los días y los meses tienen nombres particulares, ¿no? De acuerdo a las estaciones y al clima: brumoso, nuboso, vendimiario, brumario. Eso lo vamos a ver también, pero para, para que vean que en la fecha interviene no solo el tiempo, sino el lugar, la época en la que se emite. Eso puede alterar, variar notablemente las formas de medir el tiempo. Entonces, la data en este caso nos sirve también como elemento para la crítica diplomática, para la crítica del documento diplomático. Nos es de mucha utilidad. A veces encontramos contradicciones entre la fecha y las firmas de los testigos, porque las firmas de los testigos pueden ser posteriores a la fecha en la que se emitió el documento. En fin. Esto, a grosso modo, es lo que podemos hablar en primer término. ¿Cuáles son los elementos de la data, de la fecha? Principalmente reconocemos estos elementos, ¿no? Los geográficos. Pueden faltar, no son tan importantes ni necesarios para la validez y para que el documento tenga eficacia. Puede haber un documento donde no diga dónde se ha hecho, sino solamente la fecha. Él me dice los 5 soles, de ahí de los 5 soles. Hay un micrófono abierto. Entonces, el dato geográfico puede faltar, pero también pueden aparecer solos, ¿no? Sin el elemento cronológico, dado en Lima. Lo normal es que vayan juntos, ¿no? Y la forma de expresar es sobria, ¿no? Enumerando las localidades donde se ha generado el documento. Y el otro grupo es el de los elementos cronológicos. Este sí es de extraordinario valor, la importancia de la data cronológica como parte del documento deriva exclusivamente de los datos relativos al tiempo, fundamentalmente. El diplomatista debe dejar fechado, o sea, nosotros que vamos a trabajar estos documentos, debemos dejar fechados estos papeles, ¿no? Según cómputo moderno, aterrizando. O sea, la expresión en el documento de las fechas, la expresión de las fechas en el documento puede ser propio del pasado, pero es labor nuestra aterrizarlos al presente, descifrar
lo que nos quieren decir. Si nos dice en la fiesta de la Candelaria, pues nosotros decimos, este documento se emitió el 2 de febrero, sí, pues el 2 de febrero de tal año, con la mayor seguridad posible. Pero es lo que debemos traducir. Por eso, pues, el estudio de los elementos cronológicos en los documentos debe agruparse en torno al año, al mes y al día, en ese orden, en esa secuencia. Pues para ello hay que saber del calendario, hay que conocer las formas de medir el tiempo que ha tenido el hombre a lo largo de su historia, ¿no? Siempre ha habido una inquietud, siempre ha habido una motivación por descubrir, por medir el tiempo, por razones prácticas, ¿no? No es simplemente para ver cuántos días nos faltan, cuántos días quedan, cuántos días estamos avanzando, sino regular la medida del tiempo según la observación. En este caso, la observación de los astros. Y en relación con actos y sucesos, ya sean civiles o eclesiásticos. Entonces, estas contemplaciones del orden universal fue lo que llevó al hombre a elaborar un sistema de medición del tiempo, que son los calendarios. ¿Y cuál es el fin práctico? Conociendo, midiendo el tiempo, el hombre de que es hombre, propiamente, Homo sapiens, en su actividad humana, su principal actividad económica, que es la supervivencia a través de la caza y recolección, pues tiene que saber, tiene que identificar los periodos de migración de los animales, de florecimiento de los vegetales comestibles, del apareamiento de los animales que caza, ¿no? Cuál es el momento más adecuado y a quiénes debe cazar, en qué épocas del año se producen más y es conveniente detener la caza, ¿no? Lo mismo con la recolección y pesca, cuándo vienen las tormentas, cuándo vienen las sequías, los desbordes del río, todo en relación a sacar provecho de estos recursos. En ese sentido, la medición del tiempo juega un papel fundamental. Entonces, podríamos decir que la medición del tiempo es es el desarrollo de una técnica de supervivencia, tanto como la elaboración de las puntas, de las lanzas, de las navajas, de las raederas, de las agujas, de todos estos utensilios. Es importante la observación de los astros y de la naturaleza, porque de ahí se elabora el calendario, la medición del tiempo. No sé si estoy desarrollando la idea, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo el hombre va perfeccionando sus formas de medir el tiempo. Entonces, descubrimos que hay
calendarios diversos, entre los que más conocemos y los que han llegado a nosotros, los más cercanos a los nuestros son el juliano, de Julio César, y el gregoriano, que se establece en las últimas décadas del siglo XVI y que funciona casi hasta la actualidad. Entonces, se van perfeccionando y para llegar al calendario que hoy todos conocemos y que se maneja universalmente, ¿no? Entonces, este, eh, este, este dato cronológico lo vamos a estudiar con mayor detalle también. Tenemos clases específicas para trabajar esto. Ya. Aquí está. La verdad que me da mucha pena no haber traído estas láminas de ejercicio que quería hacer. Pero les prometo que la próxima semana, de todas maneras, vamos a cumplir con esto. Si de repente hoy en la noche no, ya llego muy tarde a casa. Mañana voy a enviarle al señor delegado algunas láminas para que ustedes la vayan revisando si es que tienen tiempo, ¿no? Para que puedan ver de qué trata, de qué vamos a trabajar el siguiente miércoles. Y vayan acostumbrando el ojo un poco a ese tipo de documentos. ¿Ya? No son nada, bueno, lo más complicado que puede hacer es comprender la forma de expresar del español, es decir, del siglo pasado. Trataré de buscar documentos, o sea, de hecho tengo documentos del siglo XVIII, XVII, absolutamente legibles y comprensibles, impresos. Eso es lo que vamos a trabajar, legislación del siglo XIX también. Ya, básicamente eso. 18, 19 y 20, los primeros años del 20. Para ver la diferencia de formatos también. El formato es un elemento muy importante en la diplomacia, ¿no? El formato nos dice mucho acerca de la solemnidad, del tipo documental del diploma. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre cualquiera de estos puntos que hemos tocado o de clases anteriores? Si tienen algo. Entonces, no me quedó muy claro sobre el calendario juliano gregoriano. ¿Cómo se identifica dentro de un documento? No, es que todavía no lo hemos desarrollado. Simplemente estoy mencionando que son los más cercanos a nosotros, ¿no? Después de haber atravesado, pues, claro, hay calendarios mucho más antiguos, pero no pertenecen al ámbito propiamente del mundo occidental al que pertenecemos. Entonces, si tenemos que remontarnos a nuestro pasado más remoto, estamos hablando de los calendarios de Rómulo, en la época de los reyes en Roma. De ahí van evolucionando. No nos vamos a remontar a Mesopotamia. Eso es un ámbito geográfico distinto al nuestro. Lo más remoto de Occidente es eso. Y entonces se va perfeccionando hasta que Julio César establece un año lo más cercano a los 365 días. ¿Cómo llega a eso? Eso es materia de unas clases aparte. Y de ahí evoluciona al calendario del Papa Gregorio. No es que el Papa haya hecho un calendario, sino que su reinado, sus científicos lo lograron. Entonces es el calendario que nosotros hemos trabajado.
pero no se preocupen que esto lo vamos a detallar en su momento. ¿Ya? Simplemente estoy mencionando ahora las formas de medir. Cómo han evolucionado las formas de medir el tiempo hasta el presente. Eso es, únicamente. Entonces, creo que ahí nos vamos a quedar por el momento. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos a pasar lista. Arriola. Arriola. Presente, profesor. Presente. Ah, bueno, gracias. Buenas noches. Vados. Y Barrientos. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, buenas noches. Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Cabrera. Ayusani. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Carrasco. Dávila. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Durán. Presente, profesor. Buenas noches. Dávila. Gracias, buenas noches. García. Buenas noches, profesor presente. Durán Vaca. Gracias. García Vives, profesor, presente. Gracias, buenas noches. Guamán Rosendo, ¿no? Buenas noches. Sí. Orlando. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Huasco. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Malqui. Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, buenas noches. Milla. Montenegro. Profesor, buenas noches. Presente. Milla. Disculpe. Milla, gracias. Buenas noches, profesor. Presente. Montenegro. Montenegro, gracias. Nunayaye. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pocori. Profesor, buenas noches. Presente. Gracias. Buenas noches. Cifuentes. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, buenas noches. Salmón. Turpo. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Urbano. Presente, profesor. Buenas noches, gracias. Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Villaseca. Buenas noches, profesor, presente. Bueno, gracias. A ver, Simón no está. Malqui.
Cabrera, Profesor, Malky tiene a veces problemas con su micrófono, pero sí está presente. Cabrera y nadie más. Todos estos. Muy bien, amigos. Entonces nos vemos la próxima semana, el miércoles. Mañana estaré mandando esa lámina prometida. Gracias por su atención, que descansen. Tengan buen fin de semana. Buenas noches, profesor. Gracias, Nos vemos. profesor. Buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Para ustedes también.